Buenos días, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche. A continuación presento el comentario en torno a los capítulos que trabajamos esta semana, que son los capítulos 12, 13, 14 y 15 del Anticristo. Bueno, Nietzsche en estos apartados continúa con su crítica a la filosofía occidental, pero especificando que nos está contando aquí a los filósofos escépticos. Nietzsche dirige su crítica a aquellos filósofos que son herederos de los sacerdotes, nos dice. Entiendo que es una crítica directa hacia, bueno, en los apartados anteriores ya se hizo explícito, es una crítica al idealismo alemán. Y bueno, Nietzsche considera que estos filósofos desconocen la honestidad intelectual, puesto que consideran los bellos sentimientos como argumentos, la autoridad como una justificación y la convicción como criterio de verdad. Esto se debe, nos dice, a ciertas concepciones, cierta reminiscencia que tienen aún de fundamentos teológicos en su filosofía, ya que aunque creamos superada el principio, aunque creamos superado el principio tomista de que la filosofía es sierva de la teología, lo que expresa Nietzsche es que la teología ha sabido sobrevivir en filosofías que, aunque no se muestran como teología, siguen teniendo, como él nos dice, sangre teológica, y que el amplio poder que tuvo durante la Edad Media la teología, bueno, ahora se refugia y prospera como ideología, oculta en aquellas posturas que proponen sistemas universales de la moral y que además pregonan su imposición a la manera del sacerdote que dicta el tú debes. En esta visión de Nietzsche respecto a la filosofía de su tiempo, pues me parece que nos invita a preguntarnos qué filosofías o qué ideologías que aceptamos en nuestra vida tienen oculta esta tendencia teológica, a pesar de que no nos consideremos religiosos, eh, pero que de nuestra vida tiene esa influencia, esta sangre teológica. Yo creo que muchas cosas, y que nos sorprenderíamos al analizar muchos aspectos de nuestra vida que tienen concepciones universales para ciertos conceptos como la moral, etcétera, eh, incluso aspiraciones como de tipo metafísico. No sé, ahorita se me viene a la mente el capitalismo. Tiene, a mi parecer, ciertos aspectos teológicos que valdría la pena examinar. Pero bueno, siguiendo con el texto, eh, bueno, Nietzsche contrapone a los filósofos escépticos frente a esta filosofía que critica. Y podríamos decir que los filósofos escépticos son aquellos que no promueven imperativos transmundanos, que no buscan esas salidas fáciles, sino que asumen la dificultad que implica pensar al ser humano, sometiendo a crítica todo supuesto, reiterando y repitiendo las preguntas obvias, que parecen obvias, quienes hacen la guerra a las virtudes absolutas,
a las virtudes impersonales. Eh, y precisamente estos vendrían a ser los pocos, los espíritus libres de los que habla Nietzsche, los espíritus libres que optan por la dificultad, por la guerra y no la paz, como nos decía al inicio de la lectura, que bueno, esto ya lo decía Heráclito, ¿no? Y que es una cita, un parafraseo que saca, y que es precisamente eso, es buscar el conflicto, aceptar el conflicto como necesidad y como eh, la manera de ser de la vida humana, y que la quietud, la, la universalidad de ciertos conceptos, eh, el dogma, lo que aquí llama paz, es ciertamente contrario a la naturaleza humana. Y bueno, estos espíritus libres, como digo, reconocen su naturaleza y con ello reconocen que son mundanos, que son seres mortales como todo, reconocen su mortalidad y de donde se desprende su modestia. La modestia del espíritu libre se basa en ser consciente de su finitud, en su no divinidad, en la negación del más allá, de la metafísica. Estos espíritus libres se reconocen como un animal más entre todos, eh, y que se diferencia en que el ser humano eh, es contradictorio y tiene la tendencia a desviarse de sus instintos, eh, es decir, el ser humano tiene esa potencia de no estar sumido a los instintos, pero que esto mismo hace que pueda perderse, eh, por ejemplo, en dogmas, eh, pero también ganarse, ¿no? También poder ser eh, sí mismo, poder lograr una autonomía de sí. Y bueno, reconocernos como tal, como seres mundanos, nos permite librarnos de conceptos como, por ejemplo, la voluntad libre, que es un concepto que de cierta manera eh, promueve una opresión hacia la libertad del hombre, del ser humano. Esto de la voluntad libre es un concepto promovido por el cristianismo, pero no solo por él, también por el budismo y por algunas filosofías como el estoicismo, y donde se niega la realidad contradictoria, eh, compleja y susceptible de la voluntad humana. Y bueno, tener en cuenta la envoltura mortal, como le llama Nietzsche, esta, esta conciencia de finitud, esta conciencia de no, de mutabilidad, de cambio, de no esencialidad. Bueno, tener en cuenta esa envoltura mortal nos abre el campo para explorar más allá de lo dado, para ver que los conceptos, al igual que nosotros, no son definitivos, para atrevernos a mirar a la tradición como una pieza de arcilla que podemos moldear y no como no como una estatua de piedra que nos oprime. Eh, y precisamente en esto consiste la transvaloración de los valores. Eh,
que promueve Nietzsche, que no es simplemente una destrucción, sino que es una apropiación, una recreación, una creación de valores nuevos, de valores propios. Eh, no dejarnos dictaminar por lo que una institución o por lo que la tradición nos dice que es bueno o malo, sino que lo juzgamos desde nosotros mismos. Y bueno, por último, Nietzsche nos invita a pensar cuál es el origen de la negación de nuestra mundanidad. Eh, y bueno, nos dice que la creación de causas, efectos y seres imaginarios, como lo son Dios, el pecado, los demonios, los ángeles, todo este tipo eh, de cosas, está basado en un descontento y en un odio hacia lo real, en un odio hacia la vida que tenemos, eh, por una negación de la vida. Y, y esto podría ser una, una mala comprensión de la necesidad del sufrimiento para la significación de la vida. Eh, Porque ciertamente busca negar, o sea, estas ideas eh, buscan negar el sufrimiento, pero al mismo tiempo lo padecen con más intensidad al intentar negarlo y justificar que después vendrá algo mejor. Nietzsche promueve eh, que se aprenda a sufrir, podríamos decir, que se acepte el sufrimiento como parte eh, de la vida y que una vida sin sufrimiento, sin complicaciones, en verdad sería tediosa, aburrida, sería agobiante. Así que así que hay que saber enfrentar el sufrimiento para evitar estas imaginerías teológicas que, como nos dice Nietzsche, es la fórmula de una decadencia, de la decadencia y la generación de más miseria. Y bueno, para terminar quisiera recordar un verso de Píndaro, creo, sí, que dice, oh alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota todo el campo de lo posible. Y bueno, con esto termino. Espero que hayan réplicas y que podamos seguir conversando el domingo. Les deseo una feliz mañana.